con la camilla, se interpreta como una prueba positiva, presentando una tensión alta en la banda iliotibial, y de lo contrario, si la prueba se realiza y la pierna cae por gravedad, sin ningún problema ni molestia en el paciente y ninguna compensación en la cadera o en la pierna contralateral, es una prueba negativa. La siguiente es la prueba del piriforme. En esta prueba el paciente tiene su pierna de apoyo extendida y la pierna de evaluar está en una posición de flexión. Primero que todo, se estabilizará la cadera por parte del terapeuta. Segundo, se realizará una flexión de 60 a 90 grados dependiendo de los rangos de movilidad del paciente. Luego se realizará una aducción y por último una rotación interna. Si el paciente refiere a algún tipo de dolor, esto presentará un signo positivo, un hallazgo positivo. También es importante si el dolor está específicamente en la zona o la región glútea. La siguiente prueba es la prueba de acortamiento de isquiotibiales. En esta prueba se puede evaluar al paciente en bípedo con una base de sustentación no tan amplia. Se le pide al paciente que mantenga sus brazos extendidos pegados al cuerpo como posición inicial. Después se le indica que haga el movimiento de flexión como si fuese a tocar el piso. La idea es que toque el piso con la yema de sus dedos o lo más bajo que alcance. Si el paciente refiere a algún tipo de dolor, si tiene compensaciones, si le genera molestia, sería un hallazgo positivo. A las compensaciones se refiere a algún tipo de lordosis lumbar o una cifosis torácica. En caso de que no presente una de estas características, se considera como un hallazgo negativo. Para la prueba de rodilla de McMurray tenemos que el paciente se encuentra en una posición de supino con una flexión de rodilla. Nosotros tenemos que tener como terapeutas el contacto en la parte anterolateral de la rodilla, generando un soporte, y también en la parte del pie bajo los maleolos. La idea es que se realice una rotación interna y una rotación externa. Esto es para descartar lesiones meniscales, también desgarros o patologías que pueden generar dolor, inflamación, limitaciones del movimiento. Estas características son las que nos indicarían un hallazgo positivo, de lo contrario es un hallazgo negativo. Para el test de Apley es similar al test de McMurray, solo que el paciente está en una posición invertida. El paciente se encuentra en decúbito prono, se realiza los mismos contactos, solo que a diferencia de McMurray, al inicio el terapeuta debe generar una presión de manera axial, haciendo la fuerza hacia abajo, hacia la camilla, y después realiza la rotación. Como segundo paso realiza lo mismo, solo que la presión ya no va hacia la camilla, sino desde la tibia hacia la parte externa del pie. Y tras esta presión, sí se realiza la rotación externa o interna. La siguiente es la prueba de Lachman. En esta prueba se pide que el paciente esté en decúbito supino, muy cerca al borde de la camilla. El miembro inferior que está más cerca al borde de la camilla
el terapeuta se encarga de alejarlo ligeramente, que haya una distancia entre la camilla y la pierna en movimiento de abducción. En este momento se realiza una flexión de 20 a 30 grados y el terapeuta hace un contacto en la parte posterior de la rodilla, generando un movimiento o un deslizamiento hacia anterior. La idea de esta prueba es que se evalúe el movimiento anterior de la tibia con respecto al del fémur. Se tiene que ver si hay un deslizamiento exagerado, si genera dolor o si es normal. Si hay una presencia exagerada en el movimiento, puede sugerirnos un desgarro del ligamento colateral anterior. Prueba de cajón anterior y cajón posterior. En la prueba de cajón anterior, el objetivo es detectar alguna presencia de algún desgarro del ligamento cruzado anterior. En la ejecución, el paciente va a estar acostado en supino con rodilla flexionada a 90 grados. El fisioterapeuta va a estar sentado sobre el pie del paciente para así poder estabilizarlo, y las manos van a estar alrededor de la parte superior de la tibia, justo debajo de la rodilla. El fisioterapeuta va a hacer un pequeño tirón hacia adelante de la tibia de manera firme y controlada. El hallazgo va a ser positivo si se siente algún exceso de movimiento anterior de la tibia en comparación con la rodilla contralateral, y será negativo en caso de que no sienta ningún exceso de movimiento. En la prueba de cajón posterior, el objetivo es detectar la misma presencia de desgarro, solo que en el ligamento cruzado posterior. En la ejecución, el paciente estará de igual forma supino con rodilla flexionada a 90 grados. El fisioterapeuta estará sentado sobre el pie del paciente para así poder estabilizarlo con las manos alrededor de la parte superior de la tibia y detrás de la rodilla o debajo. Y en este caso se va a empujar hacia atrás de la tibia de manera firme y controlada. Este hallazgo será positivo si hay un exceso de movimiento de la tibia hacia posterior, y hallazgo negativo si no se encuentra ningún exceso de movimiento hacia posterior. Seguimos con la prueba del varo forzado, donde su objetivo es detectar la presencia de un desgarro del ligamento colateral lateral. En la ejecución, el paciente se va a encontrar en supino con rodilla flexionada más o menos a unos 30 grados. El fisioterapeuta va a estabilizar el fémur con una mano y va a aplicar una fuerza en varo, quiere decir hacia adentro, sobre la tibia por debajo de la rodilla. Se va a evaluar la cantidad de la apertura en la parte externa de la rodilla. En caso de valgo forzado, el objetivo va a ser detectar la presencia del desgarro del ligamento colateral medial, donde la ejecución del paciente va a ser la misma. Paciente en supino con rodilla flexionada a 30 grados. El fisioterapeuta va a estabilizar el fémur con la mano y va a aplicar una fuerza en valgo, en este caso iría hacia afuera sobre la tibia por debajo de la rodilla, y así se evaluará la cantidad de apertura en la parte interna de la rodilla. Realizaremos la prueba de Sole, donde esta prueba nos va a ayudar a identificar algún tipo de dolor de tipo patelofemoral. En este caso, la ejecución, el paciente se va a encontrar en supino con rodillas extendidas, y el fisioterapeuta le va a aplicar una leve fuerza en la tróclea, pidiéndole luego de generar esta fuerza leve, le pide al paciente que haga una contracción del músculo cuádriceps. Esta prueba tiene hallazgo positivo si hay algún tipo de dolor local, en caso de alguna lesión del cartílago rotuliano, y hallazgo negativo cuando no refiere dolor del mismo.
prueba Thompson. Esta prueba tiene como objetivo detectar la presencia de rotura completa del tendón de Aquiles. En cuanto a la ejecución, el paciente se va a encontrar en prono, quiere decir boca abajo, con los pies colgando hacia, por fuera de la camilla, y el fisioterapeuta va a comprimir la musculatura en la zona de los gemelos y del sóleo por encima del talón con una sola mano. Se va a observar si se produce la flexión plantar del pie, quiere decir que el pie apunte hacia abajo al momento de realizar esta prueba. Prueba del cajón anterior de cuello de pie. Esta prueba evalúa la integridad de los ligamentos colaterales laterales del tobillo, donde se usa para evaluar la inestabilidad del tobillo, especialmente se usa después de esguinces laterales. Al realizar esta prueba, la ejecución, el paciente va a estar acostado en supino con rodilla extendida. El fisioterapeuta va a colocar las manos alrededor de la tibia y también debajo en el cuello de pie, en el calcáneo, haciéndole un movimiento hacia adelante de manera firme y controlada. Esta prueba es positiva si se produce un desplazamiento anterior del astrágalo en comparación con el tobillo contralateral. Bueno, en este caso y para terminar tenemos la prueba de compresión tibio-peronea, que es una prueba que está utilizada para evaluar posibles lesiones o patologías en la pierna, como fracturas en los huesos, ya sea la tibia o el peroné, o la existencia del síndrome compartimental. La prueba también está hecha para provocar dolor o molestias, lo que nos puede ayudar a ver si hay alguna fractura ósea o una lesión en los tejidos blandos circundantes, por ejemplo, una contusión, un hematoma o un síndrome compartimental. Esta prueba se realiza en su ejecución, el paciente está en supino relajado, sin medias y con el pie fuera de la camilla. Lo que va a hacer el fisioterapeuta es que va a rodear el cuello de pie con las manos, realizando una ligera presión como en los tobillos. Un hallazgo positivo puede ser el dolor localizado en la zona tibio-peronea o el síndrome compartimental, que en este caso es que si la prueba aumenta el dolor en una zona específica, aunque es una condición en la que la presión dentro de los compartimentos musculares de la pierna aumenta, y esto hace que se comprometa la circulación sanguínea. Muchas gracias.